Ciertamente hemos llegado en todos estos sermones de la exposición de Efesios y nos toca meditar la verdad que hay en los versículos 17 y 18, pero a causa de una frase que hay allí vamos a tener que hacer algo especial. Dice la Biblia, en el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu. Ahora, debido a la confusión generalizada que hay con respecto al ministerio del Espíritu Santo, frases como sed llenos del Espíritu Santo a veces han traído más confusión que luz. Y nosotros tenemos una advertencia más, porque a las iglesias bautistas o de orientación de la Reforma Protestante se nos ha acusado de no creer en el Espíritu Santo. Esa es una acusación muy poco generosa para con nosotros, porque si existe un grupo que no cree en el Espíritu Santo, entonces por implicación no es trinitario y por implicación no es sana doctrina. De tal forma que todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo creo que nos será necesario entenderlo muy bien a nosotros. Sí, hoy nosotros podemos decir, reconocemos quizá lo que no es, pero bueno, ¿qué es? ¿Qué enseña la Biblia del Espíritu Santo? Así que permítame hablar de la primera parte de esta expresión, sean llenos del Espíritu Santo. Voy a gastar quizá 2 sermones, si logro hacerlo, quizá sean 3, pero esta es la primera parte del sermón, sean llenos del Espíritu Santo. Antes de ir a esta frase, ¿qué quiere decir ser llenos del Espíritu Santo? Sí va a ser necesario, al menos el día de hoy, hacer una claridad. Bueno, y mi claridad consta de dos puntos. Y en primera medida, la primera claridad que es necesario hacer antes de entender que es ser llenos del Espíritu Santo, la primera claridad tiene que ver con esta. La palabra de Dios afirma que todo creyente es morada del Espíritu Santo. Eso es lo primero que quiero que quede claro hoy, y lo voy a argumentar, por supuesto. La palabra de Dios enseña que todos los hijos de Dios, es decir, todos aquellos que hemos sido salvados del pecado a través de la obra en sustitución de Cristo Jesús, aquellos que han abrazado a Cristo por la fe, aquellos que han venido a Él en arrepentimiento y fe. Recuerde que no todas las personas son hijos de Dios, aunque todos somos criaturas de Él. La palabra de Dios afirma que el vínculo de hijo de Dios solo es a través de Cristo y por haber creído en la obra todo suficiente en la cruz y haber abrazado a Cristo como Salvador, viniendo a Él arrepentido. Ahora, todo hijo de Dios, definido así, todo hijo de Dios tiene como parte de esas bendiciones espirituales que hemos venido viendo, bendiciones espirituales en los lugares celestiales, tiene como parte de esas bendiciones el tener dentro de sí, morando o viviendo, al bendito Espíritu Santo. Por supuesto que aquí es necesario que recordemos que el Espíritu Santo es una persona, no le consideramos una mera fuerza, un viento impersonal. Estamos hablando de una persona como el Padre, como el Hijo, así el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a ser morada o habitación en todos aquellos que han creído
en la obra, en sustitución de Cristo. En otras palabras, no existe ningún hijo de Dios que no tenga el Espíritu Santo. Cuando miramos Efesios 1, hay unas hojitas atrás, Efesios 1, recordábamos, si usted quiere acceder allí en la serie que está en nuestra página, se llama El don del Espíritu Santo, el sermón donde vimos esto. Pero ¿qué dice? Dice Efesios 1, 13 y 14, en Él, en Cristo, también vosotros, le habla a los creyentes, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nótese que aquí no hay dos grupos de cristianos, unos que después de haber escuchado el evangelio y creído, tienen el Espíritu Santo, y otros, tras haber escuchado y creído, no lo tienen. No, dice la Biblia que a aquellos que han escuchado el evangelio, obviamente un escuchar espiritual, usted lo puede escuchar con los oídos y hasta ahí no pasa nada, es un escuchar espiritual. Después de haber creído en Cristo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta que recibamos la posesión, es decir, hasta el día de nuestra glorificación, ya sea que muramos, ya sea que el Señor venga por segunda vez. Esto de que todo hijo de Dios es morada o habitación del Espíritu Santo corresponde a las promesas del antiguo pacto. Es decir, en el Antiguo Testamento hay una estructura donde el Señor hace ciertos anuncios. Y en esa estructura del Antiguo Testamento estaba profetizado que vendría un día en el futuro, así que nos vamos a parar en el Antiguo Testamento. Se nos afirmaba que en el futuro vendría un día donde el Señor haría un nuevo pacto, no como el que había hecho en días de Moisés, un pacto nacional, llamémosle así, sino que este pacto que vendría sería un pacto espiritual y tendría que ver con todos aquellos que están incluidos dentro de un grupo especial, ese grupo llamado pueblo de Dios. Y note los términos en los que se promete este nuevo pacto. En Jeremías 31, en Jeremías, profeta mayor, versículo 31 al 34. Mire primero el contexto más general de este nuevo pacto. Así que si fuéramos habitantes del antiguo pacto, tendríamos esto como una promesa. Jeremías 31, 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos, entre paréntesis, todos los que están incluidos en ese pacto, todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. He aquí el contexto general. Vendrían días donde el Señor haría un nuevo pacto, no como el antiguo. ¿Qué ocurre en el pacto antiguo? Que, bueno, usted sabía cuál era la voluntad de Dios de forma externa.
ahí estaba la ley, ahí estaban los mandamientos. ¿Qué dice la Escritura? Vendrían días cuando esa ley no solo reposaría fuera del individuo, sino que ¿qué haría el Señor? La escribiría, la grabaría en la mente y en el corazón de la gente, de tal forma que no pasaba esto. Alguien entre el pueblo diciendo, yo no conozco la ley. ¿Por qué? Porque ya no era una cosa para conocer por fuera, sino que el Señor la escribiría en la mente, en el corazón de las personas. Y este pacto incluía, por supuesto, el perdón de los pecados. Piense en esto: en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, existió gente del pueblo de Israel que murió en sus pecados. Llamémosle así, ignorante de Dios, ignorante espiritualmente. Hay muchos hombres que mueren sin Dios en el Antiguo Testamento, aun cuando eran del pueblo de Israel. Pero ¿qué dice? Que vendrían días cuando ¿qué? Cuando ninguno sería ignorante de Dios. Todos los que están en el pacto conocerían a Dios. ¿Y cómo sabemos? Porque la ley ya no es algo que solamente está fuera de ellos, sino que era algo que Dios escribiría, plasmaría, grabaría en las mentes y en los corazones de ellos. Ahora, note cómo esta ley sería escrita en el corazón. Ezequiel 36. El texto, una parte del texto que leímos públicamente. Ezequiel 36, 25. Aquí nos habla en lenguaje metafórico del perdón de los pecados, que también usted leyó, que era parte de este pacto ahí en Jeremías. Y mire los versículos 25 al 27. Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Un paréntesis, no está hablando de agua física. ¿O dónde está el agua que limpia las iniquidades y los pecados? Como para ir allá. Me hago entender, hace referencia al perdón de los pecados. Y note el 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Aquí está hablando de la obra de regeneración. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y escúchese bien. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí se nos muestra claramente cómo es que la ley del Señor sería introducida o grabada en el corazón de los creyentes. ¿Cómo? Mediante el Espíritu Santo que vendría a ser morada en ellos. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y al poner dentro de vosotros mi espíritu, me aseguraré que guarden todos los mandamientos y los pongan por obra. Note que se está refiriendo como en contraste a lo que pasaba antes. Quizá antes, en el Antiguo Testamento, el Señor señalaba el camino. Aquí está, esto es lo que deben seguir. Obviamente habría una manera en que el Espíritu Santo ayudaba a estas personas bajo el Antiguo Testamento, pero mi punto es el siguiente. En el Nuevo Testamento el Señor no solamente va a decir, esto es lo que deben seguir, sino que daría el Espíritu Santo para que los creyentes recibieran la capacidad de andar con eso, conforme al mandamiento. Era la promesa del Espíritu Santo en ellos. Sí, desde el Antiguo Testamento estaba profetizado que todos los creyentes conocerían a Dios. Todos conocerían al Señor. Es algo bien misterioso. Realmente no puedo dar aquí una explicación satisfactoria de cómo es que las personas del Antiguo Testamento eran guiadas a obedecer al Señor. Pero podemos darnos algunas pistas en el Evangelio según San Juan, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Y tratemos de mirar allí, por favor, Juan 14, estos datos.
Recuerde que estamos viendo que el Espíritu Santo estaba prometido desde el Antiguo Testamento. Juan 14 dice la palabra del Señor, versículo 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora, y veas las palabras, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Sí nota? Yo realmente no puedo dar una respuesta satisfactoria de cómo el Espíritu Santo obraba en el Antiguo Testamento, pero al menos aquí entiendo que el Espíritu Santo moraba con su pueblo. Pero vendrían días cuando moraría como en su pueblo. Y en Juan 7, 37, ahí mismo en el mismo Evangelio, Juan 7, 37, dice la Biblia hasta el versículo 39, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Según este texto, ¿quiénes serían los que recibirían el Espíritu Santo? Los que creyesen en Él, en Cristo Jesús. Solo quería hacerles entender que en el Antiguo Testamento estaba la promesa de que todo aquel que crea en Cristo vendría a ser morada del Espíritu Santo. ¿Qué esperaría usted encontrar en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Pacto. ¿Qué esperaría encontrar? Bueno, la promesa cumplida. Si el Señor prometió eso, es más, momentitos antes, el Señor Jesucristo dijo, espere que yo me vaya y vendrá el Espíritu Santo a ustedes. ¿Qué esperaríamos encontrar? Pues, hermanos, que en el Nuevo Pacto se halla el cumplimiento que el Espíritu Santo vendría. La venida del Señor Jesucristo, su obediencia a la ley del Señor, luego su pasión y muerte, establecen lo que se llama el Nuevo Pacto. Este Nuevo Pacto tiene una base. Les recuerdo que el Antiguo Pacto tiene una base también, una base cruenta o sangrienta. Este Nuevo Pacto también. Y este Nuevo Pacto se establece sobre la sangre de Cristo, nuestro Señor. Bien, así que hay una serie de promesas que se cumplen en Cristo. Y ya hemos visto el plan cuando estudiamos Efesios 3, cómo el Señor estaba construyendo su iglesia de judíos, de gentiles, etcétera, etcétera. Pero ¿qué encontramos al comienzo de la historia de la iglesia? Pues no vamos a leerlo porque sería muy dispendioso, pero en Hechos capítulo 2 encontramos la venida del Espíritu Santo a la iglesia según la promesa que el Señor había hecho. En el capítulo 2, ¿sabe? Viene el Espíritu Santo, usted recuerda, en la fiesta judía de Pentecostés, el estruendo del cielo, las lenguas repartidas como de fuego, hombres hablando en otros idiomas el Evangelio. Versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, Hechos 2:14, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, etcétera, etcétera. ¿Qué está diciendo el apóstol? Y mire el versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Cristo ha derramado esto
que vosotros veis hoy. ¿Qué esperaría usted encontrar? Una promesa cumplida. Pedro dice: señores, esto que ustedes acaban de ver, este estruendo, las lenguas, etcétera, esto es simplemente lo que el Señor ya prometió. El Espíritu Santo vino y fue derramado sobre todos los que creen. El Nuevo Testamento da por sentado que todos los creyentes son morada o habitación del Espíritu Santo. Gálatas 3:14, y ciertamente tenemos que, voy a citar la Escritura harto hoy, es necesario, recuerda que quiero hacer claridad sobre un tema. Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El apóstol Pablo a los Gálatas les dice que recibir por la fe al Espíritu Santo viene acorde a las promesas que Dios hizo a Abraham. Recordemos que el Señor hace un pacto con Abraham y con la simiente de Abraham, y la simiente de Abraham no es una familia, la simiente de Abraham es Cristo, según Gálatas. Ahora, cuando usted mira textos como 1 Corintios 6, 19, usted va a encontrar sobre qué base los apóstoles exhortan a la iglesia a cierto tipo de conductas. ¿Sobre qué base? 1 Corintios 6, 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De qué o basado en qué el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a apartarse de cualquier inmoralidad sexual en este contexto? ¿Con base en qué? Recuerden que el Espíritu Santo está en ustedes. Qué interesante, ¿sabe? Porque el apóstol Pablo hubiera dicho: recuerden lo que dice el séptimo mandamiento. Yo creo que Pablo tiene aquí en la cabeza el séptimo mandamiento que dice: no cometerás adulterio, y todo lo que eso significa. Pero ¿sobre qué base apela el apóstol Pablo? Es que ustedes tienen el Espíritu. O sea, para el apóstol Pablo es algo muy básico. Si usted tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vendría a hacernos obedecer la ley, ¿cómo usted se puede dar a los pecados que la ley dice que no se deben cometer si usted tiene el Espíritu Santo? Es decir, no es coherente que alguien diga: tengo el Espíritu Santo, aún así desobedezco la ley, porque ¿para qué vendría el Espíritu Santo? A hacernos obedecer. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos. Y aquí hay una gran pista para nuestros amigos que no han venido a Cristo. Entre otras cosas, ¿sabes por qué te das a tus pecados sin control? Porque no tienes al Espíritu Santo habitando dentro de ti. Lo tuyo es solamente un asunto: no hagas, pero no hay capacidad, no hay disposición, no hay firmeza, porque eso viene cuando el Espíritu de Dios mora en un individuo. Mora en un individuo. Y es lo mismo que el apóstol Pablo hace continuamente con los creyentes. Usted puede leer en su casa, primera a los Tesalonicenses 4, 7 y 8, y primera a Timoteo 1, 14. Primera a los Tesalonicenses 4, 7 y 8 y primera a Timoteo 1, 14, solo para rectificar que las exhortaciones apostólicas a una conducta particular muchas veces se dieron así: hagan esto por el Espíritu Santo que mora en ustedes. Pero quizá quisiera que fuéramos a Romanos 8, 9. Romanos, unas hojitas atrás de donde estábamos en primera a los Corintios. Romanos 8, 9.
La segunda parte de ese versículo, bueno, leámoslo todo. Mas vosotros, los creyentes, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, conclusión, no es de Él. Quiero ratificar en su mente esto. El Antiguo Testamento dijo que vendría un día cuando el Espíritu Santo vendría a ser morada. ¿Sobre todo el mundo? No, sobre los que creen. Estamos en el Nuevo Testamento y ¿qué encontramos? Que esta verdad es ratificada. ¿Quiénes tienen al Espíritu Santo? La respuesta, los que creen, los hijos de Dios, los que han venido a Él en arrepentimiento y fe. Mire esta preciosa verdad cómo se confirma en Primera de Juan 3. Bueno, antes del último libro de la Biblia están las cartas de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Quiero que sujete allí y mire la relación que hay entre tener el Espíritu Santo y la obediencia a la ley de Dios. Primera de Juan 3, 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En los verdaderos creyentes, y esto es muy importante porque es mi conclusión de este primer punto, en los verdaderos hijos de Dios o creyentes, no solo existe el conocimiento del Evangelio, sino que en ellos está el poder del Espíritu Santo obrando en ellos, trabajando en ellos. Eso quiere decir que a diferencia de el que no es hijo de Dios, tanto el hijo de Dios como el que no es hijo de Dios pueden escuchar el Evangelio, pueden oír lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. Pero solo uno de ellos, el Hijo de Dios, está recibiendo la capacidad creciente para obedecer la voluntad de Dios y el Evangelio. En palabras sencillas, en el creyente, el Espíritu Santo está generando nuevos pensamientos, pero también nuevos deseos, nuevas inclinaciones, nuevos gustos, nuevos anhelos, nuevas metas, nuevas capacidades para andar en la voluntad de Dios. Si solo lo que tienes es conocimiento intelectual, eso solo indica que tienes buena comprensión de lectura. Pero si no estás experimentando esas nuevas capacidades para andar en la voluntad de Dios, si no estás experimentando nuevos anhelos, nuevos suspiros en el alma con respecto a las cosas de Dios, si no sabes qué es eso, si lo único que te frena al pecar es, la Biblia dice que no, esa es una buena razón, ¿sabes? Pero si es lo único que te refrena, si no hay algo por dentro refrenándote de la maldad, si no hay nuevos anhelos en el alma, eso indica que lo único que tienes es conocimiento intelectual del Evangelio, no el Espíritu Santo, porque Él estaría produciendo en ti nuevos anhelos, nuevos gustos. Si algo como que a mí antes me gustaba este pecado, ahora no me gusta. Antes yo tenía ciertas metas en mi vida, ahora no han sido sustituidas. Antes a mí, yo suspiraba cuando miraba tal o cual cosa, ahora no.
Pero ¿qué ocurre? Eso lo hace el Espíritu de Dios. ¿Sabes por qué muchos que se confiesan creyentes no andan en la voluntad de Dios? Porque lo único que tienen es conocimiento y no saben nada del poder de Dios obrando en ellos. No sé si te has dado cuenta que, bueno, una de las ventajas y desventajas de la televisión actual es que la cámara entra a cualquier lado, ¿no? Y ves, cuando las cámaras entran a los centros de reclusión, vas a ver que la mayoría de los presos son inocentes. ¿Sí has visto? Todos son inocentes. Son centros carcelarios que resguardan inocentes. Bueno, estoy hablando muy irónicamente. ¿Sabes qué es lo único que los mantiene a ellos adentro? ¿Qué crees? ¿Qué es la convicción? Las rejas, hermanos. Piensa que si no existieran rejas y dijeran todos los que en verdad, a convicción, a conciencia, se crean convictos, quédense allí, puerta abierta. No sé cuál sería el mejor escenario de esa hipótesis. Estoy pensando en estas personas que si quisiéramos preguntar ¿por qué no pecas? ¿O qué te detiene de pecar? Quizá lo único que haya sean los barrotes de la ley moral que ellos saben no deben traspasar. Pero no hay convicción de dentro. Ellos aman el mundo, de verdad lo aman. Ellos tienen una proyección de vida mundana. Ellos son idólatras prácticos. Ellos se dan a sus fantasías mentales. Mira sus ocupaciones, mira en lo que invierte, mira en qué está centrado su hogar o sus ocupaciones. Y verás que lo único distinto es que ellos saben qué está bien o qué está mal. Pero no un creyente. Un hijo de Dios ha recibido la capacidad de obedecer al Señor. Ellos no son perfectos, pero sabes que tienen el Espíritu porque anhelan obedecer, porque lloran cuando no lo hacen y porque se arrepienten y siguen a Cristo cuando tropiezan. Pero ellos tienen un poder interior que corre en ellos, dándoles disposición. Para ellos, los mandamientos de Cristo no son gravosos, no son una jartera obedecerlos. El Hijo de Dios obedece y quisiera obedecer más. El que no es hijo de Dios solo quiere una obediencia legal. ¿Qué es lo mínimo que debo hacer? Para que no me digan que soy del mundo. ¿Cuál es lo mínimo? Pastor, dígame, ¿qué es lo mínimo que puedo orar? ¿Cuánto es lo mínimo? Que debo leer la Biblia. ¿Hasta dónde puedo involucrarme con el mundo y que ustedes me sigan viendo como cristianos? Dígame. Así no piensa un creyente. Así no vive un creyente. Algo está muy mal cuando una persona cree ser cristiano solo porque sabe ciertas cosas. Por supuesto que el conocimiento intelectual es necesario porque la fe viene por la palabra de Dios. Pero la habitación del Espíritu Santo en ellos, dándoles vida nueva, dando nuevos deseos, dando nuevas inclinaciones, ellos no saben qué es esto. Pero quien tiene el Espíritu Santo sí. Después de haber comprobado que todo creyente es morada del Espíritu Santo, déjeme hacerle la segunda claridad. Aun cuando esto es verdad, que todo creyente es morada del Espíritu Santo, no todo creyente
está igualmente dominado por el Espíritu Santo. Escuche bien esto, escuche muy bien esto. Quiero ser claro, todo creyente es morada del Espíritu Santo. Eso es una diferencia entre el cielo y el infierno, si así me lo permite poner. O sea, no es igual vivir de acuerdo a mi propio corazón que al Espíritu de Dios que está en uno. Pero aun cuando todo creyente tenga el Espíritu Santo, no todo creyente está igualmente dominado por el Espíritu Santo. Yo quiero traer claridad en qué es esto de ser lleno del Espíritu Santo. Por eso fue necesario puntualizar que no significa que unos cristianos tengan el Espíritu y otros no. No, ya vimos que eso no es así. Ahora, la llenura del Espíritu Santo consiste en estar dominado, controlado, influenciado por el Espíritu Santo. Y en esto sí hay diferencia entre los mismos hijos de Dios, porque no todos están igualmente dominados, controlados o influenciados por el Espíritu Santo de la misma manera. En esto es verdad. Cuando leemos al apóstol Pablo, inspirado por Dios, diciendo en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Preliminarmente podemos pensar en dos cosas. Primero, que el apóstol inspirado exhorta a los creyentes a buscar ser llenos y hacerlo de forma continua. Lamentablemente en nuestro español eso es la mejor manera de traducir este texto, pero si lo pusiéramos más literalmente, debería decir el texto: ustedes deben estar continuamente siendo llenos del Espíritu Santo. Así que no es una cosa como de sí o no. No es blanco o negro. Ser lleno del Espíritu Santo es algo que uno puede, en lo que uno puede crecer. Crecer. Si nos dice la Biblia, estén continuamente siendo llenos, ¿qué le sugiere estas palabras? ¿Que es algo que uno hace de una vez y para siempre? No. Es algo que tiene que andar ocurriendo en nuestras almas. No es que hoy ya hice algo, como la justificación, por ejemplo. La justificación por la fe es algo que ocurre una sola vez en el individuo. El día que el Señor lo declara justo, lo hace uno de sus hijos. Uno no es más hijo de Dios que otro. ¿Cómo uno no está más muerto espiritualmente que otro? O está muerto o está vivo, o es hijo de Dios o no lo es. Pero en este asunto, cuando la Biblia dice estén continuamente siendo llenos, es como si nos dijera cuidado. No es algo que haces una sola vez. No es algo que el Espíritu Santo hace una sola vez. Es algo que debe estar ocurriendo continuamente en ti. Lo segundo es que en esto, aun cuando es una obra del Espíritu Santo, se nos hace responsables. ¿Dónde mira que somos responsables? Mire las palabras: sean llenos. El apóstol no dice esperen el ser llenos o confíen que serán llenos. ¿Qué dice? Sean llenos. Como si nos colocara la responsabilidad a nosotros. Y eso quiere decir que a diferencia del nuevo nacimiento, donde la persona es completamente pasiva, aquí el cristiano es completamente activo. Y él debe buscar ser lleno del Espíritu Santo. Permítame aclararle lo que le quiero decir. Primero, no todo creyente se ha rendido de la misma manera al Señor. Esto es verdad. La realidad del pecado que llamamos remanente en los creyentes hace que entre los
hijos de Dios, quienes tenemos el Espíritu de Dios, existan una clase de individuos lentos u obstinados, que luchan en algunos aspectos con el dominio de Cristo sobre sus vidas, ya sea por ignorancia o por inmadurez, y otros por obstinaciones. Algunos creyentes no andan conforme a la palabra de Dios, ni procuran andar conforme a la palabra de Dios en alguno de los aspectos de su vida. Ahora, si hay alguna persona que dice, yo soy creyente y realmente no tengo la intención, soy lento en todo, esto no puede ocurrir, porque entonces el Espíritu Santo, ¿qué papel está jugando en su vida? Estoy hablando de creyentes que en aspectos específicos en su vida son lentos, obstinados. Y ellos en esos aspectos de su vida pueden llegar a andar a la luz de sus propios pensamientos o sentires. Y de esta manera podemos comprobar que aun cuando tengan el Espíritu Santo, no se han rendido de la misma manera, no son consecuentes en la práctica, porque aunque profesen que Cristo es el Señor, hoy cantamos, ¿no? Él es el Señor. Estas personas andan como señores de su propia vida en algunos aspectos. Te coloco un ejemplo. Piensa en ese cristiano que sabe que debe tener intimidad con Dios mediante sus devocionales privados a diario. Lo sabe, ¿no? Y si el Espíritu Santo está en él, el Espíritu Santo no pasará muchos días para que lo conmueva. Pero ¿sabes qué hace él generalmente? Sus ocupaciones, el televisor, la pereza, le gana. El Señor le ha redarguido, pero sigue y sigue en sus conductas. Lleva 1, 2, 3 días que no lee la Biblia, van 2, 3, 4 días que él no ora privadamente. ¿Qué muestra? Este creyente, si lo es, muestra una falta terrible de rendición a Cristo en ese aspecto de su vida, que lo va a llevar a más carnalidad, menos espiritualidad. Piensa en ese individuo que no ofrenda con regularidad, la mujer que no se somete en el Señor a su esposo, aquellos que no observan el día del Señor, los creyentes que guardan odios y resentimientos en el alma contra alguien. ¿Qué es lo común en estos individuos? Que saben la voluntad de Dios, que el Espíritu Santo los redarguye, pero siguen andando en sus caminos allí. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, yo tengo 2 conclusiones para esa persona. Una, que si persistes y te endureces en esa conducta, vas a llegar a comprobar que no tienes el Espíritu. O quizá que no son llenos del Espíritu Santo. Y por eso la Biblia dice, continúen siendo llenos siempre del Espíritu Santo. ¿Cuál es su función que usted leyó en el Antiguo Testamento? Y haré que andéis en mis preceptos y los pongáis por obra. Quiere decir que si el Espíritu Santo domina, la obediencia a todo lo que Él manda es su fruto. Menos obediencia, menos llenura, quiere decir. Más llenura, más obediencia, más capacidad para obedecer. Y no solo externamente, sino muchas veces el Espíritu Santo nos ayuda, es con más conciencia en la obediencia. De tal forma que no todo creyente es dominado de la misma manera por el Espíritu Santo. Y esto significa un predominio de la carne en algunos aspectos de su vida. El apóstol Pablo no dudó en llamarle a los corintios, en 1 Corintios 3, no dudó en llamarle a creyentes
1 Corintios 3:1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, lo durito, lo fundamental, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Cómo lo sabes, Pablo? Porque habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Escúchese bien, aquí el apóstol Pablo no está hablando de la famosa idea que hay por allí, que existen cristianos espirituales y cristianos carnales. El uno es el cristiano que ha dicho, Cristo es mi Salvador, pero anda viviendo como el diablo. Él es el cristiano carnal, porque es salvo, pero vive como el diablo. Y está el creyente espiritual que ha dicho, yo creo en Cristo y vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es una doctrina humanista, por no darle otro nombre. Aquí el apóstol Pablo sí está diciendo que en aspectos específicos un creyente puede ser llamado niño, lento o carnal. En esto dice el apóstol, ¿no sois carnales? ¿Y por qué él sabe que son carnales? Al menos en este contexto, ¿qué los veía haciendo? Peleando entre ellos, entre la iglesia. Y dice el apóstol, esto es pura carnalidad. O sea, está el Espíritu de Dios obrando, espero que aún en eso esté obrando. Imagínense. Sí, hermanos, hay algunos creyentes que en puntos específicos muestran carnalidad. Llegan a exhibir el predominio de sus pasiones. Y parece, en esos aspectos, que andan igualito que anda un incrédulo. Igualito que anda un incrédulo. Es una contradicción tan grande que es reprendida por la Biblia. ¿Y cómo se le llama? Inmadurez, niños. Y en este contexto, ser inmaduro o niño no es ningún halago. En un individuo así, como lo señala el texto, que no se le puede dar a comer cosas más duras, creyentes que siempre tienen que andar bebiendo de lo más básico, de lo más obvio. No hay interés por conocer más la voluntad de Dios, no hay profundidad, no hay anhelos, no hay mayor entendimiento. Creyentes así, les faltará la habilidad espiritual para soportar pruebas. Por eso ves que siempre tropiezan en la misma piedra, siempre caen en la misma tentación. Son los creyentes que toca motivarlos continuamente, o si no, dejan de venir, dejan de leer la Biblia, dejan de orar, dejan de congregarse. Es ese tipo de creyente. Les falta fervor, hay mucha pereza, hay desidia, hay lentitud, hay resistencia. La realidad espantosa entre el pueblo de Dios es que hay cristianos negligentes, que a veces se estancan, no progresan, son descuidados. Todos tenemos más temor por su alma que él mismo por la suya. Son selectivos en lo que quieren obedecer. Obedecen lo que ya han venido obedeciendo, pero no quieren obedecer en lo que el Señor los desafía siempre. En estos creyentes, si es que son creyentes, el Espíritu Santo encuentra gran dificultad para hacer su obra. Son creyentes que a pesar del tiempo no van más lejos que las cosas más básicas del Evangelio. El A, B, C. Porque si usted pasa al D, los atora. Los atora. Quienes están llenos del Espíritu Santo viven sus dificultades, hermanos. Esto no hace al creyente un ser especial en el sentido que, oh, hermano, desde que estoy procurando ser lleno, ya no tengo tentaciones ni pruebas. No, hermano, eso no se trata. Vivimos y viven estos creyentes dificultades y pruebas, pero ¿sabe? En el interior hay una operación profunda del Espíritu Santo, llevándolos más y más a obedecer. Piensa esto, en la misma cosa
que al creyente que no es lleno del Espíritu Santo lo hace más lento? El creyente lleno del Espíritu Santo lo hace más lleno del Espíritu Santo. Vamos a suponer, hermanos, que al hermano A y el hermano B, suponiendo que ambos son hermanos, se tronchan el pie derecho. Y el hermano A se tronchó el pie derecho y hasta allí lo vimos en los cultos de oración. Hasta allí le llegó el buen genio. Hasta allí le llegó la gratitud al Señor, se vuelve amargado, malo con la gente de su hogar. Y el hermano ve que se tronchó el mismo pie, lo ves subir las escaleras en muletas, lo ves orar, lo ves hacer los mismos oficios con el pie bueno. El hermano A, si es hermano, es carnal, débil, negligente. Y ¿sabes? Espera que se recupere del tobillo. Mañana será la uña, mañana será el hombro, la cabeza, la economía, el trabajo, el clima. Y siempre vas a ver al hermano A tropezando en la misma piedra, así la piedra tenga otro nombre. Y vas a ver al hermano B siendo cada vez más santo y de acuerdo al carácter de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Aquí está un hombre entregado al Espíritu de Dios y sus operaciones. El creyente A llegará al culto y en lugar de adorar a Dios, su tronchadura le fue obstáculo para adorar a Dios. El creyente B tendrá lágrimas en sus ojos de gratitud, porque él sabe que lo que merecía era no solo que se rompiera sus dos pies, él sabe que está vivo por gracia y va a adorar al Señor a pesar de sus pies. Ellos crecen, ellos aumentan en peso espiritual, ellos aumentan en estatura espiritual, ya no son llevados por sí mismos, y cuando lo son, se arrepienten y siguen creciendo. No todo creyente se preocupa por mantener esta condición espiritual delante de Dios. No todo creyente es consciente de esta realidad de ser lleno del Espíritu Santo. Acabamos de ver, hermanos, unas olimpiadas. Qué interesante ver que tú y yo vemos el resultado, pero tú y yo no hemos visto a esos hombres el año anterior. Si aquí hay un deportista, puede dar testimonio. Mientras tú dormías, él entrenaba. Mientras tú te ibas de más en tu comida, él se estaba teniendo. Mientras tú trabajabas, él entrenaba. Son personas que saben que el resultado viene después de una condición óptima. ¿Sabes? Hay creyentes que quieren llegar a la meta sin ejercicio espiritual, sin ser llenos del Espíritu Santo. Creyente, escucha esto. Mientras tú duermes, hay un hermano orando en casa. Mientras tú el jueves en la noche estás viendo televisión, aquí hay gente orando. Mientras en casa, mientras tú tienes tu reunión de televisión familiar, hay familias haciendo devocional. Mientras tú estás quejándote de tu situación, hay hombres y mujeres de rodillas en su casa. Mientras tú te estás dando tus lujos, hay hombres y mujeres sobrios en su manera de vivir con tal de agradar a Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que se te prometió más reino a ti? ¿Se te prometió más cosas a ti?
La diferencia es que ellos son llenos del Espíritu Santo y perseveran y siguen la meta. Y tú estás en tu carne aún en estas cosas, si eres creyente. Aquí hay hombres y mujeres, lo sé, tomando determinaciones radicales para mantener sus disciplinas espirituales. Y están los demás, que no lo hacen. La diferencia no es que a este hermano se le prometió más que a ti. La diferencia es que este hermano tiene una condición espiritual mejor, porque se ha rendido mejor al señorío de Cristo. No tiene que ver con la cara, a nadie se le nota ser lleno del Espíritu. Es tu vida la que nos muestra que tanto es así. Hay creyentes, hermanos, que oran todos los días, que se entregan al Señor en oración. Hay hombres y mujeres llevándose a la muerte todos los días de su vida. Mientras tú quizá duermes, mientras tú quizá ves televisión. ¿Sabes? Ellos han aprendido que la gracia de ayer nos sirvió ayer. Y que hoy nos tocó levantarnos a pedir gracia. Que la fuerza para resistir la tentación de ayer sirvió para resistir la tentación de ayer. Hoy nos tocó levantarnos a pedir ¿qué? Gracia para las de hoy. Quizá esta sea la diferencia que hay entre creyentes y sus niveles de madurez. Metafóricamente hablando, quizá esa sea la diferencia entre el cristiano que apenas respira y camina, que vive enfermizo, vapuleado por pruebas, tentaciones, que es emocional, que siempre se confunde, que está embelesado con las cosas del mundo, que no crece o lo hace demasiado lento. Y como en el mundo físico tú puedes ser pequeño y delgado, pero fuerte y saludable, también entre los creyentes pueden ser muy jóvenes en la fe, pero ser fuertes y saludables, porque están llenos del Espíritu Santo y todos los días se preocupan por estar llenos del Espíritu Santo. Quiero terminar diciendo esto. Querido amigo que no ha creído en Cristo Jesús como Salvador, la Biblia afirma que usted no tiene al Espíritu Santo en usted. Y eso indica que usted está viviendo la vida como bien le parece, sin perdón de pecados y sin salvación. Es necesario proceder al arrepentimiento. Escuche las palabras de Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y recibid el don del Espíritu Santo. Arrepiéntete y ven a Cristo y recibe el poder para andar en vida nueva. Arrepiéntete hoy, ven a Cristo, no te fíes de tu conocimiento intelectual del Evangelio. Ven a Cristo arrepentido, ven y recibe el don para poder andar en los caminos del Señor y ser salvo. Queridos hermanos, creyentes, ¿no ves que ser llenos del Espíritu Santo es uno de los grandes beneficios que están a tu disposición? Si no eres lleno del Espíritu, es porque no quieres. No porque el Señor haya dicho, aquí solo la élite. Ya saben, No. Porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Quiénes? Todos los hijos de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo es posible para todos los hijos. No desprecies uno de los más ricos frutos y bendiciones que Cristo nos dio en la cruz: el ser dominados y controlados por el Espíritu Santo. ¿Qué don no cree? ¡Qué don tan maravilloso! Ser dominados y controlados por el Espíritu Santo. Roguemos, hermanos, ser llenos de su Espíritu y avancemos en humildad ante el Señor,
esperando que Él nos domine más y más.